La pregunta de los 10 millones de dólares. Esto es lo más sorprendente de la anécdota de Steve Martin. Las cosas que hizo para desarrollar sus habilidades artísticas no fueron complicadas ni difíciles, simplemente exigían práctica. Tampoco eran muy emocionantes. La idea de estar en el escenario frente a millones de personas puede sonar aterradora y estimulante, pero cuando usted está parado frente a un café casi vacío y nadie le está prestando atención, y usted está probando un chiste que ya probó 30 veces con algunas pequeñas variantes para ver si tiene mejor resultado, nada de eso suena tan aterrador, tan estimulante ni tan emocionante. En efecto, las cosas que tuvo que hacer Steve para refinar su arte eran a menudo lisa y llanamente rutinarias. Lo mismo aplica para el éxito en cualquier dimensión, desde la salud y las relaciones hasta el éxito profesional y el éxito financiero. ¿Recuerda al millonario de al lado? El gran secreto que Stanley y Danko revelaron fue que los millonarios que estudiaron habían desarrollado el hábito de hacer cosas cotidianas, pequeñas, ordinarias e insignificantes con su dinero. Se trataría de una historia emocionante si hubieran apostado sus últimos dólares y hubieran tenido la asombrosa suerte de hacer fortuna en la bolsa de valores con una acción insignificante que mejoró inesperadamente y dejó atónito al mundo financiero. Pero no, no fue así. La primera de las 7 reglas del libro es: nunca gaste más de lo que gana. No tiene nada de emocionante, ¿no? Simple y llanamente rutinario. Y el resto es así también. Nada de lo que hicieron esos millonarios ordinarios para acumular sus riquezas fue complicado, difícil de entender o difícil de hacer. Ninguna de esas cosas implicó conocimientos sofisticados ni habilidades especiales. Lo que hicieron esos millonarios fue simple, dominaron lo rutinario. Como dije antes, si aplica la ligera ventaja sistemáticamente en su vida, se encontrará entre el 5% y verá cómo logra las metas y las aspiraciones de su vida y concretará esos objetivos, metas y sueños al hacer cosas rutinarias, cotidianas y simples. Sé que suena descaradamente como una simplificación excesiva, pero es la verdad. Lo he visto suceder una y otra vez. Si aprende a entender y aplicar la ligera ventaja, su vida se llenará de cientos de miles de actos pequeños y aparentemente insignificantes, todos ellos genuinamente simples, ninguno de ellos misteriosos o complejos. En otras palabras, debe dominar lo rutinario, y esos actos le crearán el éxito. Y he aquí lo verdaderamente asombroso de esto. Esas cosas simples logran concretar el éxito. No solo son simples, sino también fáciles de hacer. Tan simples y fáciles, en efecto, que cualquiera puede hacerlas. Posiblemente en este momento tenga una pregunta ardiéndole en la mente. Si esas cosas son tan simples y fáciles de hacer, ¿cómo es posible que solo el 5% las haga? ¿Por qué no lo hacen más personas? De hecho, ¿por qué no la hacen todos? El mundo de las finanzas es uno de los lugares más fáciles en los que se puede ver el poder de la ligera ventaja en acción. Todos conocen el poder del interés compuesto, ¿no es cierto? Incorrecto. Todos creen que saben acerca del poder del interés compuesto, pero la mayoría de la gente no lo conoce realmente. Si así fuera el caso, lo estarían usando, y claramente la mayoría de la gente no lo está haciendo. Hay un principio llamado la ley de Parkinson, por la persona que lo acuñó, el profesor Kyril Northcote Parkinson. La ley de Parkinson dice lo siguiente: el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Esa ley adquiere esta forma cuando se aplica al mundo de las finanzas personales. Todo lo que tengo lo gasto. En realidad, en el mundo de hoy, por lo general significa esto: todo lo que tengo lo gasto y un poco más también. ¿Cuán difícil es apartar unos dólares por día o un poco por semana? Nada, es ridículamente fácil, pero la mayoría de nosotros no lo hace. Estados Unidos tiene uno de los índices más altos de ingreso per cápita del mundo y uno de los índices más bajos de ahorro. ¿Por qué es así? O consideremos la comida y la salud como ejemplo. El comer es uno de los mejores ejemplos cotidianos de la ligera ventaja solo porque comer es algo que todos hacemos todos los días durante toda la vida. Y no hay ningún gran misterio sobre lo que es el hábito de comer sanamente. Sin embargo, el sobrepeso y la obesidad siguen siendo un problema enorme y cada vez más creciente en los Estados Unidos. 2 de cada 3 americanos tiene sobrepeso,
y casi 1 de cada 3 responde a la definición de obeso. En los últimos 30 años la obesidad en los niños se ha triplicado. Esto no es nada nuevo. Los americanos saben que tienen sobrepeso. En efecto, gastamos inmensas cantidades de dinero en libros de dietas y programas de dieta para ayudarnos a perder ese peso extra oneroso. Existen más de 30.000 gimnasios en los Estados Unidos, todos dirigidos a atender el deseo nacional de perder peso y adquirir buen estado físico. No se trata solo de tener un poco de sobrepeso o de cómo nos vemos. La nutrición es uno de los factores más significativos de las causas primordiales de muerte de la sociedad, como enfermedad cardíaca, cáncer y diabetes. La mayoría de nosotros literalmente nos estamos cavando la tumba con los dientes. Y lo sabemos, pero claramente la mayoría no está haciendo nada al respecto. ¿Por qué no? Si los hábitos de la ligera ventaja son tan fáciles de hacer y conducirían al éxito fenomenal, ¿por qué no los practican todos? Esa es literalmente la pregunta de los 10 millones de dólares y tiene algunas respuestas. Razón número 1. Son fáciles de hacer. La primera respuesta es una que aprendí de Jim Rohn. Las cosas simples que conducen al éxito son fáciles de hacer, pero también es igualmente fácil no hacerlas. Es fácil ahorrar unos pocos dólares por día, y fácil no hacerlo. Es fácil hacer 15 minutos de ejercicio por día. Camine 1 o 2 millas a paso ligero. Verdaderamente fácil de hacer, ¿o no? Quizás no sea fácil iniciar una carrera de posgrado y dedicarse de lleno a sus estudios de doctorado durante 80 horas por semana un par de años seguidos, pero esto sí es fácil. Elija un libro inspirador, educativo, capaz de cambiarle la vida, como El millonario de al lado, Piense y hágase rico, o La magia de pensar a lo grande, y lea 10 páginas por día. Solo 10 páginas por día. Tan fácil de hacer y tan fácil de no hacer. Recordar decirle a su esposa o esposo que lo quiere y hacerlo todos los días. No hay nada más fácil de hacer o de no hacer. Mientras cualquiera podría hacer estos actos exitosos, la mayoría no los hace, simplemente porque es muy fácil omitirlos. La ironía trágica de todo es que eso no termina facilitándoles la vida para nada. Todos hacemos cosas simples de todos modos. La gente fracasada siempre escoge lo que cree ser el camino más fácil, pero en realidad no lo es. Esencialmente, todos realizamos casi los mismos actos todos los días. Comemos, dormimos, pensamos, sentimos, hablamos y escuchamos. Tenemos relaciones personales y amistades. Todos tenemos 24 horas al día, 169 horas por semana, y llenamos esas horas de una manera u otra con una secuencia de pequeños actos y tareas rutinarios. Los corredores de maratones ganadores de medallas de oro comen y duermen. También lo hace la gente con un sobrepeso de 30 libras. Los empresarios exitosos piensan, sienten y tienen relaciones con otras personas. También lo hacen aquellos que están en bancarrota o que viven en la calle. La gente que gana mucho dinero lee libros. La gente que está en bancarrota también lee libros, pero él escoge libros diferentes. Los exitosos y los fracasados hacen las mismas cosas básicas en la vida día tras día, pero las cosas que hacen las personas exitosas los llevan a la cima, mientras que las cosas que hacen las personas fracasadas los llevan al fondo y los excluyen. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que están conscientes, entienden y aplican la ligera ventaja en su vida y su trabajo. Los triunfadores entienden el poder de la ligera ventaja. La gente fracasada no lo entiende. La diferencia que determina por completo el éxito o el fracaso, lograr la calidad de vida que desea o conformarse con menos de lo que desea y se merece, no depende de si hace o no esos actos, porque todos lo hacemos, sino que depende un 100% de cuáles actos rutinarios decida hacer. Es por ese motivo que todos somos capaces de hacer lo necesario para tener éxito. Todos somos capaces de ser ganadores en la vida. Y sí, usted está incluido también, porque la ligera ventaja siempre está funcionando, ya sea a su favor o en su contra. La ligera ventaja ya está funcionando en su vida y siempre lo estará, cada día, a cada momento. El propósito de este libro es ayudarle a adquirir conciencia de esa ventaja, cómo está funcionando en su vida, cada día, cada hora, a cada momento, en cada paso que usted da y cada elección que usted realiza. Todo lo que necesita hacer para transformar su vida es fácil de hacer. Es fácil mejorar su salud, su estado físico y sentirse vibrante. Es fácil conseguir la independencia financiera.
Es fácil tener una familia feliz y una vida rica con amistades significativas. Solo es cuestión de dominar lo rutinario, de repetir disciplinas pequeñas y simples que cuando se las practica sistemáticamente a lo largo del tiempo, se convierten en los logros más grandes. Por supuesto que es igualmente fácil no hacerlas, pero esos errores de criterios simples y aparentemente insignificantes, multiplicados en el tiempo, le arruinarán sus oportunidades de éxito. No le quepa ninguna duda. Esa es la lección a la que usted se enfrenta cada día y cada hora. Un acto simple y positivo, repetido con el tiempo. Un error de criterio simple, repetido con el tiempo. Tan fácil de hacer, tan fácil de no hacer. Razón número 2. Los resultados son invisibles. La segunda razón por la que la gente no hace las cosas pequeñas que resultan en éxito es que al principio no resultan en éxito. La rana condenada dejó de nadar en la crema porque lo había estado haciendo lo más duro posible y obviamente no le estaba produciendo ningún resultado, al menos ningún resultado que pudiera ver. Y ese es el problema. Las cosas que crean el éxito a largo plazo no parecen tener un impacto concreto a corto plazo. Un centavo duplicado son 2 centavos, nada del otro mundo. Separe $2 por día y póngalos en su cuenta de ahorros en lugar de pagar una costosa bebida de café, y para el final de la semana tendrá $14. Nada del otro mundo. Claro está. Así fue exactamente como mi madre se convirtió en millonaria, pero la mayoría de la gente no lo hace porque no ve el millón enfrente suyo al hacer el ahorro. Los resultados están demasiado lejos en el futuro, son invisibles, a menos que usted sepa cómo mirar con los lentes de la ligera ventaja. ¿Conoce a alguien que coma un cuarto de manteca Crisco o una libra de mantequilla por día? ¿Escuchó alguna vez a alguien decir, me bajó el colesterol a 239 y tengo que subirlo a más de 400? ¿Todavía tengo algunas arterias que tienen buena circulación y debo obstruirlas? Claro que no. Entonces, ¿por qué actuamos de esa manera? Usted sabe lo que tiene que comer, todos lo sabemos, frutas y verduras frescas, carbohidratos complejos, ensaladas, granos integrales, carnes magras, más pescado y aves, menos carne de res, usted lo sabe. Yo lo sé, todos lo sabemos. Entonces, ¿por qué tanta gente todavía sale a comer hamburguesas con queso y papas fritas todos los días? Le diré por qué. Porque no nos va a matar. No hoy. Si usted comiera una hamburguesa con queso y sufriera inmediatamente un ataque cardíaco casi mortal, ¿volvería a comer otra de nuevo? Lo dudo. Quizás le tome 20 o 30 años, pero cuando añade el interés compuesto de todo ese caos alimentario, altamente grasoso y capaz de taponar arterias, con el tiempo su pobre corazón, maltratado, simplemente se rinde y se detiene por completo. Y usted también. Es fácil comer bien, pero también es fácil no hacerlo y seguir comiendo la comida que con el tiempo nos va a matar, porque no nos va a matar hoy. No es esa sola comida chatarra, son las miles de comidas chatarra con el correr del tiempo. Comer la hamburguesa es solo un error de criterio simple. No comerla es un acto positivo simple. Lo que pasa es que comerla no lo va a matar hoy. Multiplicada a lo largo del tiempo puede y lo hará, pero no al principio. Y no comerla no transformará su salud ni le salvará la vida, al menos no hoy. Multiplicada a lo largo del tiempo puede y lo hará. Pero ese es un suceso escondido, invisiblemente en el horizonte del futuro, y es por eso que no lo vemos. ¿Por qué pasa de largo la bicicleta fija? Porque es fácil. Si no hace ejercicio todos los días, ¿se morirá? No, claro que no. Usted sabe lo que tiene que hacer para mantenerse sano, sentirse en buen estado físico y vivir una larga vida. Aumentar el ritmo cardíaco un poco por encima de lo normal durante 20 minutos, 3 veces por semana. Usted lo sabe, yo lo sé, todos lo saben, y es fácil de hacer. Pero también es fácil no hacerlo. Y si no lo hace hoy o mañana, ni el día siguiente, no se caerá muerto repentinamente y no aumentará de pronto 20 libras, y tampoco perderá de repente todo el tono muscular. Ese error de criterio simple, multiplicado a lo largo del tiempo, le arruinará la salud, pero no inmediatamente. Lo mismo sucede con su salud, su dieta, su plan de ejercicios, sus hábitos financieros, su conocimiento, sus relaciones, su matrimonio y su salud espiritual, con cualquier cosa y con todo. Este es un acto de ligera ventaja que le garantizo le cambiará la vida.
Todos los días lea solo 10 páginas de un buen libro. Un libro dirigido a mejorarle la vida. Si lee 10 páginas de un buen libro hoy, ¿cambiará su vida? Claro que no. Si no lee 10 páginas de un buen libro hoy, ¿se le desmoronará la vida? Obviamente no. Puedo asegurarle que si usted se compromete a leer todos los días 10 páginas de uno de esos libros buenos, con el tiempo no podrá evitar acumular todo el conocimiento necesario para ser tan exitoso como desee ser. Como el centavo a lo largo del tiempo, leer 10 páginas por día se multiplicará de la misma manera y creará dentro de usted un banco de conocimiento de 10 millones de dólares. Si mantiene ese hábito por un año, habrá leído 3.650 páginas o el equivalente a una o dos docenas de libros con material capaz de transformar la vida. ¿Habrá cambiado su vida? Absolutamente, no hay duda. Pero el problema es el siguiente. Aquí en el presente, el primer día de la primera semana, todo está muy en el futuro. Cuando usted realiza la elección acertada, no ve los resultados, al menos no los ve hoy. Y ese es el problema en este mundo actual en que todo se consigue con tocar un botón, hacer clic con el ratón o estar enterado de las noticias las 24 horas. Esperamos ver resultados y esperamos verlos ahora mismo. Pero esa no es la forma en que se construye el éxito. El éxito es la realización progresiva de un ideal encomiable. Progresivo significa que el éxito es un proceso y no un destino. Es algo que uno experimenta gradualmente con el tiempo. El fracaso es igualmente gradual. En efecto, la diferencia entre el éxito y el fracaso es tan sutil que no es posible verla ni reconocerla durante el proceso, y es de esta manera que se construye el éxito real. Para cuando empieza a recibir comentarios, el trabajo real ya está hecho. Cuando se acerca al punto en que todo el mundo puede ver sus resultados, decirle qué buenas elecciones hizo, notar su buena fortuna, darle una palmada en el hombro y decirle lo afortunado que es. Las decisiones críticas de la ligera ventaja que usted tomó ya son cosa del pasado. Lo más probable es que en el momento en que usted efectivamente tomó esas decisiones, nadie se dio cuenta salvo usted, y ni siquiera usted se hubiera dado cuenta a menos que entendiera el poder de la ligera ventaja. Razón número 3. Parecen insignificantes. La tercera razón por la que la mayoría de la gente vive toda su vida sin siquiera entender qué efectos surte la ligera ventaja en su vida es que parece que esas cosas menores no tienen realmente importancia. Entonces, falte al gimnasio un día. ¿Qué importancia tiene un día? Bueno, es solo una hamburguesa con queso. ¿Por qué tanto alboroto? La diferencia entre el éxito y el fracaso no es dramática. En efecto, la diferencia entre el éxito y el fracaso es tan sutil, tan rutinaria, que la mayoría de la gente se la pierde. Pueden no darse cuenta que tienen una filosofía, pero la tienen y se resume de esta forma. Lo que hago bien realmente no importa. No es difícil ver de qué forma la gente llega a esta interpretación de la vida. No los culpo, es totalmente comprensible, pero no es verdad. La verdad es que lo que usted hace sí importa. Lo que hace hoy importa, lo que hace todos los días importa. La gente exitosa es aquella que entiende que las pequeñas elecciones que hacen importan y por eso optan por hacer cosas que parecen no crear una diferencia en el acto de hacerlas y las hacen una y otra vez hasta que se desencadena el efecto de acumulación y multiplicación. Esas pequeñas cosas que le harán tener éxito en la vida, que le asegurarán la salud, la felicidad, la satisfacción, los sueños, son cosas simples, sutiles y rutinarias que nadie verá, nadie aplaudirá, nadie siquiera notará. Son esas cosas las que al momento de hacerlas se sienten como si uno no estuviera generando ninguna diferencia, las cosas que son ridículamente fáciles de hacer, pero igualmente fáciles de no hacer. Las cosas que no parecen producirle resultados visibles al principio, las cosas que parecen tan insignificantes que no es posible que importen, pero sí importan, las cosas que cuando se las observa como sucesos individuales no parecen tener ningún impacto en absoluto, pero que multiplicadas en el tiempo se convierten en el éxito disparatado. Le daré un ejemplo de mi propia experiencia. El triunfo de lo rutinario. Le comenté ya algo sobre The People's Network, la compañía de desarrollo personal que empecé hace muchos años. Permítame contarle el próximo capítulo de esa historia. Con el tiempo terminamos
fusionando esa compañía y todo el personal de ventas con otra empresa más grande que hacía más de medio siglo que estaba establecida. La fusión trajo consigo una fascinante situación de enfrentamiento de dos culturas muy diferentes. Primero de todo, la línea de productos era totalmente diferente. Servicios jurídicos versus materiales y capacitación de desarrollo personal. Incluso más significativo que eso fue la diferencia de culturas entre ambos grupos. El personal de ventas de la compañía en la que nos fusionamos era un grupo muy grande, bien establecido y exitoso, muy eficiente en lo que hacía, categorizados como número uno en su ámbito, pero muy acostumbrados a hacer las cosas de determinada manera. Se podría decir que eran la vieja guardia. Muchas de esas personas habían estado trabajando para la compañía 10, 15, 20 años o más y representaban alrededor del 80% de la compañía recientemente fusionada. El otro 20% éramos nosotros, los recién llegados. La cultura de nuestro grupo era totalmente diferente. No solo era que nuestra gente no estaba establecida ni era exitoso con este tipo de productos, sino que en definitiva no tenía ninguna experiencia en ese sector, pero teníamos algo que la vieja guardia no tenía. Teníamos la filosofía de la ligera ventaja. Pronto desarrollamos algo que llamamos los 10 compromisos esenciales, que era una lista de actos básicos que la gente podía hacer para mover su negocio, cosas pequeñas que eran fáciles de hacer, pero igualmente fáciles de no hacer, cosas que no parecerían hacer diferencia alguna si se hacían o si no se hacían, cosas que si se hacían nadie siquiera las iba a notar. Las cosas eran, en síntesis, rutinarias. Si le hubiera preguntado a un observador justo después de la fusión qué era lo que sucedería, probablemente le hubiera dicho lo siguiente: ciertamente son diferentes, pero dejemos que pase el tiempo. En breve, los nuevos se adaptarán, aprenderán a hallar su lugar y se pondrán al día con la forma en que se hacen las cosas aquí. Esa hubiera sido una predicción muy razonable. La vieja guardia controlaba todas las reuniones y toda la capacitación. En esencia, controlaban todos los aspectos de dirección del negocio. Pero no fue eso lo que sucedió, porque si bien nuestro grupo era 4 veces más pequeño que el otro, no teníamos control sobre la capacitación o las reuniones de la compañía, no teníamos experiencia con la línea de productos y éramos totalmente nuevos, poseíamos algo que ellos no tenían. Teníamos nuestras disciplinas diarias simples, nuestros 10 compromisos esenciales. En 5 años, los números habían cambiado. Ahora el 80% del personal de ventas de la compañía había adoptado esas disciplinas diarias simples mientras veía a los nuevos desventajados tener éxito poniéndolas en acción. En ese mismo periodo, mientras el personal de ventas convertía en realidad el poder de esos actos diarios repetidos, la compañía creció de unos 70 millones de dólares en ventas anuales a más de 400 millones de dólares en ventas anuales. No se duplicó, no se triplicó, se quintuplicó y más. Relatos personales de los lectores de La Ligera Ventaja. Mi hija había tenido complicaciones de salud hace unos años, tras lo cual debió tomar 6 o 7 medicamentos diferentes que le produjeron un aumento de peso grave. Después de leer La Ligera Ventaja, le sugerí usar su bicicleta fija todos los días para ayudarla a bajar algo de ese exceso de peso. Al principio solo podía pedalear 3 minutos, lo cual parecía tan poco que apenas habría significado una diferencia hacerlo o no. Pero ella siguió haciéndolo, y pronto los 3 minutos se convirtieron en 5, luego en 8, y con el tiempo avanzó al punto en que podía hacer 15 a 20 minutos en la bicicleta fija. Un año entero después de comenzar, mi hija repentinamente perdió 25 libras, o al menos parecía que había sido de repente, pero no fue para nada repentino. Fue el poder de la ligera ventaja, solo 15 minutos por día. Valerie Thomas, Pensilvania. Estaba en mi segunda semana del nuevo programa de ejercicios cuando comencé a leer La Ligera Ventaja. Hasta ese entonces no había sido muy constante en mis rutinas físicas y jamás seguía un programa por más de un par de semanas. Me aburrían. Una noche, al poco tiempo de comenzar a leer el libro, me acosté tarde y me dije a mí misma que a la mañana siguiente no iría a hacer ejercicios. De pronto una idea me cruzó por la cabeza. Lo que crea la diferencia en mi éxito son las elecciones simples que hago todos los días. Con eso en mente, me levanté e hice los ejercicios al día siguiente y todos los días a partir de entonces. Ahora estoy en la sexta semana
y en vez de que mi ejercicio matinal me aburra, me encanta, hasta lo espero ansiosa. Jamás había llegado tan lejos, y es verdaderamente sorprendente lo diferente que me siento. Laura Joe Richins, Mesa, Arizona. Puntos esenciales del capítulo 4. Primero, solo el 5%, uno de cada 20, alcanza el nivel de éxito y satisfacción que espera. El otro 95% fracasa o no logra llegar. La única diferencia es la ligera ventaja. Segundo, el secreto del éxito del 5% radica siempre en cosas rutinarias y fáciles que cualquiera puede hacer. Tercero, la gente no hace sistemáticamente esas cosas simples por tres razones. Si bien son fáciles de hacer, también son fáciles de no hacer. Al principio no se ven los resultados. Parecen insignificantes, como si no importaran, pero sí importan. Capítulo número 5. Vaya despacio para ir rápido. Roma no se construyó en un día. Antiguo proverbio francés. Entonces usted decide caminar un ratito, elevar un poco el ritmo cardíaco, levantar unas pesas, comer un poco mejor, y cuando mañana en la mañana se despierta y se mira en el espejo, ve los mismos rollos de siempre. Debe estar muy encaminado para ver resultados significativos, y ahora mismo no lo está. Esas cosas simples son igualmente fáciles de no hacer, y ahora mismo no hacerlas es muy tentador. Entonces, ¿qué se necesita para seguir haciendo esas cosas simples día tras día? Fuerza de voluntad. Es como siempre me dijeron mi padre, madre, maestro, jefe, hermano mayor, ministro y yo mismo. Necesito más fuerza de voluntad. ¿Le parece? No lo creo. Se sobreestima en gran medida la fuerza de voluntad. Un amigo mío solía decir que la gente que hace dieta y que se queja por no tener fuerza de voluntad generalmente sufre más por falta de fuerza de no voluntad. Para la mayoría de la gente la fuerza de voluntad termina sintiéndose y viéndose como una autotiranía desalentadora erigida por un sistema arbitrario y artificial de recompensa y castigo. Además, en la mayoría de la gente existe una tendencia natural a resistir una fuerza aplicada, aunque esté aplicada por uno mismo. La fuerza de voluntad lo llevará solo una cierta distancia antes de que se sienta que se está rebelando. No, no es suficiente con la fuerza de voluntad. Si desea mantenerse en el camino ascendente, el camino del efecto de construcción, crecimiento, mejoramiento, acumulación positiva de la ligera ventaja, en lugar del efecto de deterioro, desintegración, agotamiento, acumulación negativa de la ligera ventaja, entonces necesita algo, necesita un aliado. Si desea dirigir su vida por el camino del cambio positivo continuo, necesita recurrir a la fuerza más poderosa de cambio en el universo. Afortunadamente para usted, esa fuerza está siempre con usted, lista para darle una mano con solo pedir. Esa fuerza es el tiempo. El poder del tiempo. ¿Estuvo alguna vez en el Gran Cañón del Colorado? Quizá lo haya sobrevolado y lo haya visto desde arriba. Está al este de Las Vegas o quizá lo haya visto en documentales o libros. Es una vista asombrosa. Las postales no logran captar la amplitud y el alcance de esta maravilla geológica. Este cañón, fenomenalmente bello, corta una franja por el estado de Arizona de casi 300 millas de largo y hasta 18 millas de ancho y se desploma una milla entera en la tierra, exponiendo una historia sedimentaria de 2.000 millones de años en su escarpado paisaje. ¿Se lo imagina? Congele esa imagen un momento y piense la última vez que estuvo en la lluvia y vio un hilo de agua corriendo por el costado del camino o en su propio jardín. Ahora piense en ese gigantesco monumento natural por un lado y en ese pequeño hilo de agua de lluvia por el otro, y entienda lo siguiente: hay solo una diferencia significativa entre los dos: el tiempo. El hilo de agua es el resultado del agua que corre sobre la tierra. ¿Por cuánto tiempo? ¿Unos pocos minutos? ¿Una hora? El Gran Cañón del Colorado es el resultado de la misma sustancia al correr por la tierra de la misma manera, solo que por unos 6 millones de años. Una de las cosas sorprendentes sobre la ligera ventaja es que se trata de un proceso muy generoso. Exige solo una minúscula contribución de su parte, pero le ofrece un rendimiento gigantesco.
le demanda solo 1 centavo y le devuelve $1.000.000. Hemos llegado al final de la página número 64. Mañana continuamos con la otra parte de la lectura. Nos vemos mañana.